Bienvenidos al estudio del Salmo 32, un salmo realmente hermoso donde tú y yo vamos a aprender muchas cosas. De hecho, este salmo le puse el salmo de la oportunidad. El salmo de la oportunidad. Todos queremos una oportunidad, aunque no la merezcamos. En los negocios, en los juegos, ayer perdió mi equipo de fútbol americano, en la familia. Bueno, este salmo nos relata cómo obtener una oportunidad. ¿Cómo obtener una oportunidad para ser felices? ¿Cómo aprovechar la misma? Porque a veces tenemos la oportunidad, pero no la aprovechamos. ¿Cómo conocerla, reconocerla? Bueno, valorarla también, por supuesto. ¿Cuántos de nosotros no hemos dejado pasar buenas oportunidades? ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos regresar el tiempo para poder aprovechar esa oportunidad que la dejamos pasar o que tomamos una mala decisión? Este Salmo 32 nos hace referencia a la vida de un rey. En el libro, o en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11 y 12 nos narra esta historia. Decisiones de un rey que iba hacia la alta y con esas malas decisiones, con esta falta de sabiduría de aprovechar las oportunidades que Dios nos da, empezó en declive haciendo lo que no tenía que hacer, tomando decisiones que no tenía que tomar, yendo a lugares y trayendo gente que no debería de traer, tratando de cubrir su error, de camuflajar o de esconder las malas decisiones, de no arrepentirse, de seguir en la constante de esconder esa falta o de tratar de llenar sus caprichos. Sabes, lo mismo te puede pasar a ti y a mí. De hecho, este Salmo 32, como el 51, se le llama Salmo penitencial. ¿Sabes? Tú y yo podemos tener éxitos como fracasos, como David los tuvo. Pero David se arrepintió, regresó a Dios. Es por eso que a él se le conoce conforme a alguien, conforme al corazón de Dios. Bueno, Dios no quiere que tú y yo seamos perfectos. No, que maduremos en Él. Que tengamos conciencia de la voluntad de Dios, que reconozcamos su presencia, su amor, la esencia divina. Bueno, pues vayamos a este salmo que es de lo que nos habla. Veamos cómo aprovechar estas oportunidades que Dios nos da para tener gozo, para ser felices, para disfrutar la vida, para disfrutar la presencia de Dios aquí y en la eternidad. Primer punto, la oportunidad de ser feliz por medio del perdón. ¿Me acompañas a orar? Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, cuyos pecados son cubiertos. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no le toma en cuenta y en cuyo espíritu no hay engaño. Dios, cuántas gracias te damos por tu palabra, porque ya no vuelve vacía. Te pedimos que nos des sabiduría, sensatez para entenderla, para aprovecharla, Señor, para poderla vivir, Señor. Gracias por las oportunidades que hoy nos das. Ayúdanos a aprovechar este salmo, Señor, y a poder entender tu bella, perfecta y hermosa voluntad para nuestras vidas. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Bueno, el perdón hace cambios en nuestra vida. Nos restituye, nos da una nueva oportunidad, nos permite dejar algunas cargas, algunas presiones, lo que nos impide ser felices. Podemos tener gozo por medio del perdón. De hecho, el perdón es una oportunidad para hacer lo correcto, para ser fieles, para ser justos, para ser verdaderos, no impostores, no actores. El autor de este salmo, eh, por supuesto, sabía del perdón porque se había equivocado y se había equivocado gravemente. Tanto que esta mala experiencia lo llevó a no reconocer sus errores, a autojustificarse. Tal vez tú y yo lo hemos hecho. Tal vez tú y yo hemos escondido el error. Dicen algunos, aventado la piedra y escondiendo la mano. Tal vez entendemos este salmo en forma personal, lo hemos experimentado. Pero este salmo nos da la oportunidad de experimentar la felicidad de no pecar. De hecho, el Salmo número 1 nos habla acerca de ello, que ahorita vamos a hablar acerca de más de estos Salmos 1 y de este Salmo 32. Bueno, el Salmo número 1 nos pone una barda en el precipicio para que no nos caigamos. Bienaventurado el varón que no experimenta. Y nos habla acerca de experimentar cosas malas o pecado en nuestra vida, del no cometer errores, del no fallarle a Dios. Bueno,
Y como Dios conoce nuestros corazones, nos da la oportunidad de conocer ese Salmo 32, donde no únicamente ya se puso la barda para que no nos caigamos, sino que tú y yo nos brincamos la barda y nos caímos al precipicio y nos pone un hospital al final del precipicio. O sea, nos quiere evitar que nos lastimemos, pero ya que cometimos el error, ya que fallamos, ya que estamos en medio del dolor, quiere que sanemos, quiere que regresemos a Él, quiere que experimentemos de nuevo la presencia divina en nuestra vida. Dios nos lo advierte de muchas maneras, por medio de los profetas, por medio de Jesús, por medio de salmos como este, nos habla acerca de su perfecta y buena voluntad para nuestras vidas. Pero sabes, a veces tú y yo nos equivocamos, vivimos cerca del error y lejos de la voluntad divina, como en este caso. David se equivocó, este rey se equivocó. No siguió el plan de Dios. Tú y yo también erramos al blanco. En ocasiones no seguimos el plan de Dios. Tenemos que reconocerlo. Nos podemos identificar con alguien que necesita perdón, no con alguien que es perfecto, porque ni tú ni yo somos perfectos. Todos hemos pecado, todos hemos errado al blanco. No existe alguien que no se haya equivocado. Es más, somos sinceros, tú y yo nos identificamos más con el que necesita perdón, con el que necesita aprender, que con el perfecto. Bueno, este rey, este salmo nos habla de la bendición del perdón, de la importancia del mismo, del privilegio de experimentar el perdón que como consecuencia da paz, da una oportunidad y no únicamente de ser perdonados, también de perdonar, porque a esto nos lleva y nos incita el perdón, a experimentar el perdón de Dios y a perdonar a las personas en las cuales tú y yo hemos sido afectados o dañados o lastimados. Bueno, Dios en este salmo nos invita a disfrutar el gozo del perdón. Seamos macarios, es decir, seamos dichosos, felices, gozosos. Tengamos una vida en plenitud por consecuencia del perdón. Primer punto, te lo recuerdo, espero que tú y yo queramos, deseamos, anhelemos aprovechar la oportunidad del perdón, la oportunidad que nos da de ser felices, de ser gozosos. Segundo punto, hoy tenemos la oportunidad de no sufrir por negligencia. ¿Alguna vez has sido negligente en tu vida? Seamos sinceros. Hace rato hablábamos de aventar la piedra y esconder la mano, de tocar el timbre y echarnos a correr. Verso 3 y verso 4. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Paso una pausa aquí. ¿Cuánto sufría? ¿Cuánto se sufre por esconder el pecado, por camuflajear el error, por ser hipócritas? Todo el día. Verso 4. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Oiga, cuando alguien tiene remordimiento, quiere decir que todavía tiene contacto con Dios, todavía tiene oportunidad de cambiar. Cuando alguien deja de tener remordimiento, se ha alejado tanto de Dios, que, ¿sabes? Deja de reconocer la diferencia entre el bien y el mal que Dios nos da. Y empieza a hacer una diferencia entre el bien y el mal que para él o para ella le conviene, que piensa que eso es lo que dictamina la sociedad, las nuevas formas de pensar, las nuevas ideologías. Bueno, una de las definiciones del diccionario de la Real Academia que da de la palabra negligencia es imprudencia. Y en verdad tenemos que reconocer que tú y yo somos imprudentes en nuestro diario vivir. Lo hemos sido algún día, tal vez lo estamos viviendo hoy. Ocultamos el error, ocultamos el pecado, no reconocemos nuestros errores. Dice el verso 3 que sus huesos se fueron consumiendo. ¿Te imaginas consumir un dolor de huesos? ¿Cómo te puede consumir un dolor de huesos? ¿Cómo se pueden acabar tus huesos? Los que estamos arriba de los 40, 50, empezamos a experimentar cómo se consumen nuestros músculos, después cómo viene esa pérdida de calcio en nuestros huesos y podemos entender un poco esto. El vivir el pecado conlleva debilidad, sufrimiento. Hay dichos mal dichos. Algunos dicen que las mujeres que venden sus caricias o que venden el sexo, se les llama, ¿has escuchado cómo se les llama? Mujeres de la vida alegre. Oye, no hay tristeza o dolor más grande que este. ¿Qué realidad puede llevar a una vida de vender su cuerpo, su amor, su intimidad? Esto lleva al dolor, a la insatisfacción, a denigrar a las personas.
Eso hace el pecado en nuestras vidas. Eso hace cuando tú y yo no reconocemos nuestras fallas, el pecado, nuestro error, nos convierte en negligentes. El pecado nos debilita, nos aleja de Dios, nos aleja del bien, del concepto del bien, de la luz y nos hace vivir en la oscuridad, nos estanca. Es como una estaca que se va encajando cada día más, que nos va dañando y lastimando cada día más. No reconocer nuestro pecado nos conlleva a ser insensatos. Nos conlleva a esto de lo que hablábamos, a ser de dura cerviz, es decir, cabezas duras, necios. David necesitó que un profeta, Natán, le contara una historia de un hombre que cometió una gran injusticia. Y David dice, no, hay que llevar a juicio a este hombre. Así como el comercial, ¿no? Que lo fusilen, que lo maten. ¿Sabes? Él pudo entender por medio del profeta que él era ese hombre, que él había sido injusto. Bueno, también tú y yo tenemos que entender, tenemos que ponernos en esa posición. Tú y yo hemos pecado. Tú y yo hemos pecado. No hay nadie en este mundo que no haya pecado. El único que no pecó fue Jesús. Vivió en perfección. ¿Sabes? El no reconocer nuestro error nos convierte en insensatos, en negligentes. Es como seguirse moviendo cuando sabemos que nos estamos hundiendo en las arenas movedizas del pecado. Es como vivir en la mentira, en el error, en la falla, en la hipocresía, en la insensatez. La recomendación es dar un giro de 180 grados. Es decir, dejar que Dios nos cambie, reconocer nuestro error, ir ante Él. Y esto, por supuesto, nos lleva al siguiente punto, que es la solución. Tercer punto, la oportunidad de aprovechar la solución. Verso 5, el verso 7, te recuerdo, estamos en el Salmo 32. Pero te confesé mi pecado y no te lo oculté. No te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor. Y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Selah. Que te invoquen todos los fieles en momentos en el que pueda ser hallado. Caudalosas aguas podrán desbordarse, pero no los alcanzarán. Tú eres mi refugio, tú me proteges del peligro, tú me rodeas con cánticos de liberación. Selah, alaben a Dios. Oye, David sabía de lo que hablaba, se había equivocado. Dirían en mi pueblo, había regado el tepache, se había equivocado de una gran manera. Pero al no reconocer el error es imposible salir de él. ¿Qué entendemos cuando escuchamos un pero en la narración? Porque así empezó esta narración en el verso 5. Pero podríamos entender como en cambio, por lo contrario, es decir, una contraposición. En los versos anteriores se describía dolor, sufrimiento, infelicidad, angustia, por no confesar el error. Pero al confesar el pecado todo cambia. Recordemos que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Repito el final, de toda maldad. Esto fue lo que experimentó David. Se arrepintió, fue ante Dios, le dijo, he pecado contra ti, Señor, contra el cielo y la tierra, suplicándole que le perdonara. Se arrepintió de todo corazón, no fueron lágrimas de cocodrilo, suplicando que le devolviera el gozo de la salvación, el gozo de sentirse perdonado. Y lo dejó con toda sinceridad, con todo arrepentimiento, reconoció su falla, su error. Lo mismo tenemos que hacer tú y yo. No ocultemos nuestros errores, nuestras fallas, nuestras transgresiones a la ley divina. No se trata tampoco de presumirlas, se trata de arrepentirnos de lo que hablábamos, dar un giro de 180 grados. Conversión, cambio de dirección. A esto se refería el salmista, a eso nos incita, nos invita el salmista a aprovechar esta oportunidad de disfrutar el perdón de Dios, de regresar a Dios, de regresar a las bases, de invocarlo de veras. Porque hay mucha gente que puede decir en el nombre de Dios. Ahora pues, vayamos a Dios, experimentemos el perdón. Alejémonos de la muerte eterna ahora que podemos. A eso se refiere este pasaje. Aprovechemos el perdón, el refugio, el consuelo que únicamente Dios da, la oportunidad de salvación, del perdón, de arrepentirnos que nos ofrece Dios.
como aquellos dos ladrones, el bueno y el malo. Uno de ellos se arrepintió y Dios le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Aprovechemos la oportunidad que Dios nos da de arrepentirnos, de confesar nuestros pecados. Aprovechemos la solución de nuestros problemas, porque Dios es la solución a nuestros problemas. Cuarto y último punto, aprovechemos la oportunidad de experimentar vida en abundancia. Eso dijo Jesús, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, dice Jesús. Verso 8 al verso 11, el Salmo 32 dice la letra. El Señor dice, yo te instruiré. Yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo que no tiene discernimiento y cuyo brío hay en que domar con brida y freno para acercarlos a ti. Muchos son los sufrimientos de los malvados, pero gran amor del Señor envuelve a los que confían. Alégrense ustedes los justos. Regocijémonos en el Señor, cantemos todos los de corazón sincero. ¡Wow! Qué importante es ser sincero en la vida. Qué importante es dejar que Dios nos guíe, que nos ponga un freno, que nos limite donde hay peligro, que nos ayude. Dios mismo se ofrece a eso. Dios mismo viene a dar su vida por nosotros para que tú y yo alcancemos salvación, alcancemos perdón. Dios mismo nos da la vida, vida eterna, vida en abundancia. Dios quiere guiar tu vida y mi vida, tus pasos, mis pasos, nuestros caminos. Nos quiere enseñar cuál es el camino correcto. Quiere aconsejarnos. ¡Wow! ¿No te parece una hermosa oportunidad? Dios quiere experimentar una relación personal contigo y conmigo. Nos quita cualquier carencia, cualquier incertidumbre. Él nos da paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque el estar alejados de Él es todo lo contrario, es del pero del que hablábamos. Oye, nos ayuda a no experimentar dolor, a no experimentar las consecuencias del pecado. Su palabra nos guía, nos ayuda a vivir sabiamente, a aprender, a ser sensatos, prudentes, a valorar la gracia como la misericordia, a conocer la salvación, a conocer a Dios mismo, a ser realmente felices. Eso es el gozo, conocer a Dios, caminar con Dios, experimentar a Dios en nuestra vida, estar cerca de Dios. A eso se refería David. Dios, permíteme regresar, experimentar de nuevo el gozo de la salvación, a no fingir, a poder ser sinceros con nuestra vida. Me equivoqué, Señor, perdóname. A ser íntegros, aprender de Dios, aprender del carácter del mismísimo Dios. Oye, Dios hizo ese milagro. Se despojó de sí mismo y vino a nacer en esta tierra para enseñarnos cómo, para dar su vida por nosotros, para justificarnos, para perdonarnos. ¿Sabes? Acerquémonos a Dios. Aprovechemos esta oportunidad. Dios nos da en vida, porque después de la vida ya no tendremos oportunidad. Quiere darnos vida y vida en abundancia. ¿Estamos dispuestos a aprovechar esta oportunidad? Si es que sí, díselo. Díselo. Aprovechemos la oportunidad de la que nos habla este salmo. Seamos sensatos. Seamos sinceros con Dios. Reconozcamos nuestras fallas. Aprovechemos, disfrutemos y experimentemos su perdón. Y aprendamos también a perdonar. Pongamos esto en práctica. Te veo el próximo salmo. Hasta pronto.